Y en este Día del Trabajador hay también reflexiones acerca de la informalidad que se registra en nuestro país. 1.500.000 trabajadores. Fiona Aquino nos da más detalles acerca de estos números que realmente son preocupantes y que los reconoce, Fiona, el propio gobierno. Es así mismo, Sara, porque hay que tener en cuenta que en Paraguay tenemos una fuerza laboral de aproximadamente 3.139.000 personas, es decir, personas que están, en edad de trabajar. De ese total de 3.139.000 personas, el 62% está en la informalidad. Esto representa aproximadamente 1.500.000 trabajadores de acuerdo a las estimaciones del Ministerio del Trabajo. Lo que nos decía justamente el viceministro César Segovia es que estos números son los datos que proporcionan desde el Instituto Nacional de Estadística, pero también desde la Organización Internacional del Trabajo. Y lo que preocupa es que en el año 2015 la informalidad era del 64% y en este 2025 la informalidad es del 62%, es decir, se dio una reducción pero de tan solo el 2%, lo que ya por supuesto genera cierto nivel de preocupación porque el índice en general está muy por encima de lo que tenemos aquí a nivel regional, a nivel de América Latina. Pero escuchemos justamente lo que decía César Segovia, el viceministro de Trabajo, respecto a estas altas cifras de informalidad en nuestro país. Que sigue habiendo un alto índice de informalidad en el sector laboral. Según los propios datos también del INE, estamos por el orden del 62% de informalidad. Y esto respaldado también con otros estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo. Estos niveles de informalidad están por encima de la media regional y eso hace que el Ministerio de Trabajo esté abocado en este año como desafío el de bajar estos números. Y estamos realizando diferentes tipos de actividades, tratando de crear conciencia, notificando, pero también realizando operaciones en calle que son fundamentales. Para insistir nada más entonces, viceministro, hoy en Paraguay hay aproximadamente 1.500.000 personas que ganan menos que el mínimo. Eso es la estimación que se hace en base a los niveles de informalidad. O sea, nosotros tenemos que ser también consecuentes que los datos oficiales tienen un margen de error, ya que los registros del IPS, los registros del Ministerio de Trabajo, no son la base total, sino la encuesta. Sabemos que toda encuesta tiene su margen de error. Entonces, también sabemos que hay un subregistro, otra vez que tenemos un problema porque las propias patronales a veces con complicidad o no del trabajador, subregistran a veces en el IPS para pagar menos y a veces un trabajador que está haciendo una actividad habitual figura como tiempo parcial. Del momento que figura como tiempo parcial, paga por las horas que teóricamente trabaja y eso puede parecer en las planillas de IPS que cotiza por 25 horas o por 30 horas y en realidad está trabajando de las 48 horas semanales y está percibiendo un salario mínimo. Entonces, por eso un poco es difícil ser muy contundente en cuanto a las cifras. Lo que decía entonces el viceministro de Trabajo respecto a las cifras de informalidad que, recordemos, hacen referencia a las personas que ganan por debajo del salario mínimo legal vigente, que en este caso es de poco más de 2.800.000 guaraníes, pero también aquellas personas que no están, por ejemplo, dentro del seguro social, que en este caso es el IPS. Más del 62% de la fuerza laboral entonces que directamente está en la informalidad y que al mismo tiempo representa 1.500.000 personas aproximadamente. Pero también tenemos que hablar del desempleo y de la subocupación, porque de acuerdo a
los datos oficiales, tenemos aproximadamente 150.000 personas que están buscando trabajo activamente y aproximadamente 106.000 personas que están en esa subocupación, y que esto a la vez significa que son personas que trabajan menos de 8 horas de forma diaria y que en consecuencia ganan también por debajo del mínimo, y esto es de acuerdo al menos a lo que estaban indicando desde el Instituto Nacional de Estadística y desde el Ministerio del Trabajo. En total, esto nos da una sumatoria de 250.000 personas entre desempleadas y subocupadas. Escuchemos también lo que decía el viceministro de Trabajo al respecto. Estamos hablando alrededor de 150.000 personas que están buscando empleo, pero es importante también clarificar que cómo se mide eso, un poco en base a la pregunta que hace el encuestador del INE, es si esa persona estuvo buscando trabajo y si es que estuvo realizando una actividad productiva o remunerativa en la semana. Cuando hablamos de subocupación hay dos componentes. Uno, la parte de la carga horaria, en el cual el trabajador realiza actividades, pero no las horas que él desea trabajar. Entonces está siendo utilizado, subocupado. Y también están aquellas personas que trabajan las horas establecidas en el marco legal, pero reciben una remuneración menos del mínimo. Entonces tiene también una actividad informal, ¿verdad? O está subocupado, ¿verdad? Y ese porcentaje es bastante interesante y un poco lo que alza nuestros niveles de informalidad, del cual te estuve mencionando.